Buenas noches, dominicanas, dominicanos. Placer inmenso compartir esta hora con ustedes. Hoy lunes estamos nosotros, pero qué bueno que estemos tan fortalecidos porque contamos con ustedes. Gracias por la atención de su sintonía, por el favor de su sintonía. Pues en la capital de la República, en el Gran Santo Domingo, ha habido lluvia al por mayor y detalles. Mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Toda la noche lloviendo en el Gran Santo Domingo y estimo yo que en gran parte del país. Mucha lluvia. Los pueblos, los campos están verdes. Estuvimos el fin de semana en la frontera y hacía mucho que no veíamos en mi pueblo natal, Carbonera, caer lluvia. Así hacía mucho que no veía eso y me sentí extremadamente bien. Mucha lluvia, eso significa que para la gente del pueblo, de Carbonera, de los campos, hay alegría porque si hay lluvia, hay comida para las vacas, para los ganados. Y sé que más que eso, vi la gente alegre, con un rostro alegre, porque en adición al hecho de que las condiciones de los campesinos mejoran considerablemente, también el clima pues se pone mucho mejor, mucho mejor. Qué bueno que sea así, pero además las presas están finalmente abastecidas completamente de lluvia. Ya incluso posiblemente si siguen las lluvias, pues es posible que tengamos entonces ya inconveniente con las presas, porque ustedes saben que cuando es en abundancia, como se ha estado evidenciando las lluvias en los últimos días, pues eso evidentemente que pudiera traer consecuencias. Ojalá que entonces se tomen las previsiones. El director del INDRI, dicho sea de paso, casi compueblano, Olgo Fernández, de Dajabón, tiene una gran experiencia y sé que sabrá tomar las medidas condignas de manera que no haya catástrofe en modo alguno, que se tomen las previsiones. Recuerden, la mejor medicina es la preventiva, para no llegar a usar la medicina que no queremos nunca, que es la curativa. Así que tomen las medidas, porque parece que las lluvias seguirán. Quiero empezar saludando a Federico Díaz, a Inés, que no se pierde en el programa, decirles que estamos eternamente agradecidos por su sintonía. Bueno, el país, por otro lado, amaneció, parece que el gobierno intentando cogerle la seña a los transportistas, a los empresarios del transporte, pues lanzó los miembros de los cuerpos castrenses a la calle. Y la capital de la República, el Gran Santo Domingo, amaneció inundado de miembros de las Fuerzas Armadas. Esperamos que no haya que usarla, esa es la idea, eso es lo conveniente, que los miembros de las Fuerzas Armadas se lancen a la calle, pero precisamente haciendo uso de lo que es la medida preventiva, porque es mejor precaver que lamentar, señores. Vamos de entrada a una pausa y regresamos con temas de su interés. Y con Dangeli, que acaba de hacer su entrada también. Regresamos con temas de su interés, acompañado de la talentosísima Dangelis Vilorio. Continuaron trabajando 14 comisiones permanentes, las cuales estudiaron este lunes importantes iniciativas legislativas. Se reunieron las comisiones de Tecnología de la Información y Comunicación, Contratos, Energía, Hacienda, Niñez, Adolescencia y Familia, Fuerzas Armadas, Deportes, Asuntos Marítimos, asimismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Seguridad Social, Educación Superior, bicameral del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral y la de Desarrollo Humano.
Los diputados estudiaron los proyectos de ley de Código Marítimo, el de Ley Orgánica del Régimen Electoral, el que prohíbe la importación y circulación de vehículos de motor que no estén provistos de un catalizador electrolítico y el que dispone regulación a servicios telefónicos, entre otros. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. Camtech, campamento de tecnología, 12 horas de pura adrenalina, 8 seminarios, 8 certificados, etiqueta y protocolo, seguridad tecnológica, oratoria, edición de audio, fotografía profesional, diseño de página web, servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías, relaciones humanas, sábado 3 de noviembre, Iglesia La Hermosa, Autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación. Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores, Pastor Dio Astacio, Joven Escondido, El Derecho a la Ciudad, Municipios, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Regresamos con su programa Debates al Día. Les habíamos anunciado la llegada de Dangelis Vilorio y aquí está. Dangelis Vilorio, buenas noches.
Buenas noches, Placer Elcido. inmenso. El placer de verdad que es mío. Compartir esta hora contigo. Todos los días compartir este programa y más con usted y con estos televidentes que me escriben todos los días, ¿dónde está? No te he visto, ¿qué pasa? Señores, también nosotros tenemos otra agenda que desarrollar, pero de verdad que es un inmenso honor poder llegar a sus hogares y comunicarle nuestras ideas, nuestros debates y cada una de nuestras posturas sobre los temas más importantes en la República Dominicana. Habíamos resaltado en el introito del programa la presencia masiva de miembros de los cuerpos castrenses del país, de las Fuerzas Armadas, entiéndase Ejército Nacional, Marina de Guerra, Policía Nacional, Fuerza Aérea Dominicana. Esos son los cuerpos castrenses que integran lo que es la Fuerza Armada de la República Dominicana. Y habíamos establecido la importancia que tiene la prevención. Es posible que con esto, en cierto modo, alarmemos al país que posiblemente quiere paz, y realmente es importante que se sepa que en el fondo la intención es la de la prevención. Es posible que no sea necesario, pero nunca está de más prevenir. Es mejor prevenir precisamente que lamentar. Dangelis. Así es, mira, el Estado está obligado a asegurar a los dominicanos y a los ciudadanos. Por esto han tomado esta prevención para cualquier caos que pueda armarse, y es una forma de cómo prevenir, pero a la vez de cómo salvaguardar a los ciudadanos. Ahora, nosotros entendemos que independientemente de esta medida, también el gobierno y estos cuerpos castrenses deben entender que el dominicano tiene derecho a reclamar, que el dominicano tiene derecho a hacer huelga, a protestar, que si no está de acuerdo con las medidas que se han tomado, deben alzar su voz, porque la pasividad trae consigo estos irrespetos y violaciones a muchos derechos fundamentales que se han violado en los últimos días, en los últimos meses. Se le han aumentado los pasajes a los usuarios del transporte. ¿Aumentan los pasajes? Se han aumentado de manera irregular, de manera violatoria a la ley 6317, que establece en su artículo 25, del 25 al 28, de que es el Intran la institución competente para poder otorgar o para poder hablar sobre lo que es el aumento tarifario a los pasajes. Pero todo esto viene en consecuencia del aumento del combustible. Así estará aumentando la canasta familiar, estará aumentando la educación, estará aumentando la comida, la canasta familiar, porque el combustible es uno de los elementos más importantes que tiene un país para poder sobrevivir. Está la luz, están muchísimos elementos, igual que los mismos vehículos que deben transitar. Entonces, todo este caos que ha acontecido en la República Dominicana viene como consecuencia de estos aumentos ilegales y estos aumentos desproporcionados al precio del combustible, y nosotros los dominicanos que tenemos que pagar este combustible caro, tenemos que pagar impuestos caros, también tenemos que pagar un pasaje muy caro, pero que a la vez también nos obligan a través de huelgas y paros sorpresivo, nos obligan a no poder llegar a nuestro trabajo, a no poder llegar a nuestras universidades, a no poder comprar la comida, porque no nos quieren dar tampoco el servicio del transporte. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros, los dominicanos, si las autoridades no se ponen en consonancia con la realidad actual? El dominicano no tiene cómo pagar 50 pesos de una esquina a otra. Le cobran 50, le cobran 60 pesos, es un abuso, y el Intran todavía no ha dado pies a esta situación. Nosotros el día de hoy decidimos notificarle una puesta en mora al Intran, toda vez que el Intran no está dando cumplimiento a la ley 6317 que crea esta institución y que hace que esta institución sea la que regule estos tipos de tarifa y que regule el servicio de transporte. Al ciudadano se le está vulnerando hasta el derecho al consumidor. Este derecho al consumidor que dice que el servicio que recibe debe ser un servicio con calidad, ni siquiera la calidad en el servicio del transporte se ha podido recibir, y el Intran no pone atención a ninguno de estos temas importantes. Nosotros a
los fines de que el Intran entienda la situación que acontece en la República Dominicana, el día de hoy decidimos ponerlo en mora, a los fines de que si no presta atención a lo que nosotros estamos solicitando, vamos a elevar una acción de amparo de cumplimiento, porque vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias en beneficio del pueblo. Nosotros estamos defendiendo al pueblo. El pueblo soy yo, el pueblo es mi madre, mi familia, todos los dominicanos. Al final todos somos afectados por cada una de estas medidas irregulares que se toman en detrimento del pueblo dominicano. Bueno, la verdad es que el país parece que le ha quedado grande al Intran. Así es. Y el cargo parece que le ha quedado grande a la directora del Intran. Evidentemente que sí, porque la gran verdad es que no se ha dejado sentir que la gestión de Claudia Francesca de los Santos se ha quedado corta, ha quedado a deber casi todo, porque no ha hecho casi nada. O sea, esto no es un asunto de medios de comunicación, de opinión pública, no, es de hecho, es de resultado, hay que reconocerlo. Esa es la verdad. Por ejemplo, yo, a propósito de los combustibles, D'Angelis y amables televidentes, hay una información de un experto en materia de combustible, el señor don Ignacio Payá, que fue incluso presidente por muchos años de Anadega. Y dice él que no necesariamente afecta al presupuesto nacional de la nación la rebaja en los combustibles. Pero eso se contrapone con las opiniones de los expertos que ciertamente han asegurado que un análisis, una revisión de la ley de carburantes, de los hidrocarburos, y una posterior o consecuentemente rebaja en los combustibles afectaría lo que es la ejecución, sobre todo en la postrimería del año, del presupuesto nacional. O sea, ¿a quién le creo? Porque hay que reconocer que don Ignacio Payá es un experto, evidentemente, pero también los hombres y mujeres conocedores de lo que son los asuntos de los carburantes, de los hidrocarburos, también han dicho que afectaría realmente una revisión, evaluación de la ley de carburantes. O sea, el país necesita tener, como decía tú, una definición de un problema medular, de un problema neurálgico como el problema de los combustibles, señores. El gobierno debe asumir una posición recta y correcta en lo que es el manejo de esa ley. Evidentemente que necesariamente nosotros estamos en la obligación, y más que eso, en la necesidad de ver, de observar un análisis profundo, una evaluación correcta y una revisión real de esta ley, si se pudiera. Porque si se dice que no afecta, bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Habría que ver, porque hay que reconocer también que hay factores y aspectos fundamentales de la vida nacional que dependen, que lamentablemente es así, dependen del manejo de la ley de los carburantes, esa es la verdad. Pero vamos a ponerlo también en este sentido, mira. Primero, aquí hay muchísimos ministerios que no funcionan, que no están trabajando. Vamos a bajarle el presupuesto a ellos. Vamos a bajarle el presupuesto a estos ministros y a estos políticos que están cobrando del gobierno sin hacer nada. Y no vamos a subirle los impuestos a los pobres ciudadanos que, aparte de mantener esa buena vida que se dan todos y cada uno de los políticos, también tienen que pagar todos los impuestos, tienen que pagar combustible caro, tienen que pagar comida cara. Y al final el gobierno lo que hace es que lo castiga cada día más. Creo que el principal enemigo que tiene el pueblo dominicano es el gobierno. Porque si el gobierno tuviera un poquito de sentido por el pueblo, entonces trabajar en favor del mismo, no en contra. Hay muchos ministerios que no están trabajando. Hay muchos ministerios que se están creando para puestos, o sea, para poner personas ahí por complacencia, no para que hagan nada. Hay ministerios creados inventos. Entonces vamos a quitarle un poco más de presupuestos a estos inventos y vamos a reducirle los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos. Y usted verá que el pueblo va a estar más a favor de la gestión de cada uno de los gobernantes. Yo creo que ciertamente, reitero y ratifico, debe haber un análisis profundo, una evaluación y revisión de la ley, pero tampoco estoy con una acción o actitud temeraria de parte de D'Angelis. Evidentemente que estamos hablando, cuando se dice que el gobierno es el principal enemigo del pueblo, entonces ya estamos acudiendo a una acción temeraria. Yo pienso que no,
Pienso que lo sensato, lo que se impone es que se lleve a cabo una evaluación y revisión de esa ley y que sí, esa revisión, esa evaluación trae como consecuencia el hecho de que ciertamente hay brecha para tomar las medidas del lugar tendente a beneficiar al pueblo dominicano. Pero también hay un asunto, señores, D'Angeli y amables televidentes, y es que tú misma dijiste que los choferes, que los transportistas del país, los empresarios que se lucran como nadie en este país del transporte, ya aumentaron el precio del pasaje. Entonces, si ellos aumentaron el precio del pasaje, ¿cuál es el problema? Si quieren seguir haciendo huelga para pecar el río revuelto. Porque yo estoy pecando de ingenuo, pero yo estoy consciente, más que consciente, de que ciertamente se llevó a cabo el aumento, incluso un aumento abusivo. Un aumento abusivo. A quien yo lo justificaría finalmente que tuviera una acción, una actitud, en cierto modo, de protesta y reclamo al gobierno. Es al pueblo, no a los transportistas, que son los que están amenazando. Incluso hay expertos que dicen que tienen el temor de que se llegue a vías de hecho con estos movimientos huelgarios de los transportistas, porque hay incluso la amenaza y el temor de que se vaya de la mano a las autoridades, porque parecería que no hay las mejores intenciones por parte de esos transportistas que ya están cobrando. Porque cuando se hace el aumento del pasaje, señores, ya ellos no están obteniendo pérdida, están manteniendo los márgenes de ganancia igual o más aún. Sin embargo, el pueblo sí, al pueblo sí, con el pueblo sí, realmente, señores. Mira, hay que reconocer que está cargando con el peso del abuso muchas veces de los transportistas, porque si se hace esa huelga, si se sienta al gobierno, si se arrodilla al gobierno, si se pone de rodilla al gobierno y el gobierno transige, el pueblo, ellos van a bajar el pasaje de ayer, no lo van a bajar el pasaje, eso van a obtener ganancias por las dos vías. Ganancia como consecuencia del aumento del pasaje y ganancia por la transigencia del gobierno frente al reclamo de ellos. Mira, nosotros lo que hemos sido víctimas de todo lo que ha acontecido en este país, que hemos sido víctimas de los atracos, de la ineficiencia en cuanto al transporte. Sí te podemos decir que sentimos que el gobierno no tiene como su principal enemigo porque no nos defiende. Y es bueno decir, el pueblo que se lance a las calles y que sea el pueblo quien levante una protesta. Se hizo la semana pasada. ¿Y qué pasó? Le entraron a macanazo. A todo el que salió a la calle y a todo el que se puso en el túnel de la 27, le entraron a macanazo. Eso es lo que están haciendo con nosotros, los servicios de seguridad. ¿Y sabe lo que dijo el jefe de la policía? Que eso estuvo bien y que para eso que está la policía, para guardar el orden, y que si se ponen en el medio lo quitan a como dé lugar, y que de la única forma que lo pueden quitar es utilizando la fuerza. ¿Cómo el pueblo dominicano va a salir a las calles para que le entren a macanazo? ¿Cómo va a exigir sus derechos para que le entren a macanazo? No debemos llegar ni siquiera a la huelga. Debemos llegar a la exigencia de nuestros derechos y que sea el propio gobierno, que para eso es que lo tenemos ahí. Para eso yo voto por el presidente, para eso yo voto por los diputados, para que defiendan mis derechos. Yo no tengo que salir a la calle a reclamar cuando yo tengo diputados que me representan y senadores también, cuando yo tengo un presidente del país que yo lo elijo para que guarde la seguridad de mi nación, para que guarde el ordenamiento de mi nación. Entonces, si yo tengo que salir a la calle a reclamarle a mi propio gobierno, que es por quien yo voté, para que haga las cosas bien, no tiene ninguna razón de ser este gobierno. No tiene ninguna razón de ser el que nosotros, los dominicanos, estemos cada 4 años haciendo una fila para votar y elegir un representante del país. Bueno, finalmente, en cuanto a este tema, que se imponga el raciocinio, que la actitud de paz se imponga en los diferentes sectores, porque ciertamente, D'Angeli, el pueblo necesita mejoría, pero también el pueblo necesita paz. El pueblo no transige con la paz. Entonces, los sectores que se sienten, pero que se sienten en una actitud constructiva, no en ánimo de destruir la paz que impera en el país. Nosotros estamos de acuerdo y del lado del pueblo, pero tampoco estamos con la temeridad, tampoco estamos con las acciones con las vías de hecho. Estamos con el beneficio del pueblo en todos los aspectos. Y pienso que el gobierno, como los sectores involucrados que amenazan al gobierno,
independientemente de que ya ellos hicieron de lo suyo, aumentaron su pasaje y ahora tiene el gobierno que sentarse con ellos a negociar. Hay cosas que uno no le entiende, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, por otro lado, D'Angeli, a propósito un poquito de eso, porque es vinculante, tú hablabas incluso de la delincuencia. Bueno, pero sigue por su fuero la delincuencia, esa es la verdad. Señores, lo que pasó en Boca Chica con ese jovencito de 13 años no tiene parangón. Eso es algo horrible que hay que rechazar. Señores, ese jefe de la policía, en lugar de cometer errores en el manejo público, debe concentrarse en el combate a la delincuencia. Esa es la verdad, señor. Un jovencito de 13 años en Boca Chica, los delincuentes por un celular lo asesinaron. Qué terrible, señores. Qué pena tener que decir este tipo de cosas y ver este tipo de cosas, señores. El gobierno está en la obligación de tomar todas las medidas que traigan como consecuencia un mejor y más efectivo combate a la delincuencia. Ahí tiene que concentrarse el gobierno, señores. Es una gran responsabilidad, pero hay que reconocerlo. El gobierno tiene que detenerse, establecer estrategias, diseñar política tendente a combatir la delincuencia, porque no es posible, señores, que tengamos que seguir viendo este tipo de cosas. Lo propio se produjo también con el padre de un niño de 4 años en Villa Jaragua, que lo envenenó. Pero hasta ahí no se puede llegar, por Dios. No podemos llegar tan lejos. El gobierno tiene, pero también decimos el gobierno, y ciertamente es el principal responsable porque está en la obligación también de proporcionarle paz al país. Pero todos los sectores involucrados, todos los sectores que de una forma u otra pueden colaborar, contribuir con la paz, señores, tienen que hacerlo. No nos podemos sustraer de esa lamentable realidad, Angelis. Así es, mira, hay una descomposición social que está aconteciendo en nuestro país y cuando hacemos un llamado al gobierno es porque todos los organismos debemos unirnos para contrarrestar este mal. Ya esto no es cuestión de un sector u otro, esto es cuestión social. Nosotros estamos permitiendo que nuestros hijos se críen mirando violencia, estamos permitiendo que las redes sociales sean quienes eduquen a nuestros hijos, la televisión, y ya se han perdido muchos valores, los valores del amor al prójimo, los valores de las madres revisarle las tareas a los hijos y no permitir que le lleven nada a la casa que no sea comprado por ellos. Hay mucha de nuestra cultura que anteriormente nos inculcaban nuestros abuelos, nuestros padres, que se han perdido. Y son valores que, claro está, le corresponde al gobierno, le corresponde al Ministerio de Educación, le corresponde a la sociedad en general, seguirlo, comenzar a fomentarlo para rescatar los valores que se han perdido. Es una lástima como diario tenemos que ver en las noticias estos acontecimientos de violencia, de asesinatos por robo. No crean que este muchacho que apuñaló al otro para quitarle el celular lo va a vender por algo. No, al final es hasta por droga, por una gorra, por unos tenis, por 500 pesos. Eso vale la vida de un ser humano en este país. Y eso es lo que nosotros siempre hemos denunciado, que es que el gobierno, en vez de querer hacernos quedar bien ante los ojos de la comunidad internacional, debe limpiar la casa. Debe también leer estas noticias. Recientemente, si mal no recuerdo, ayer en Barahona, entraron a una bomba de combustible y amarraron a los seguridad y a todos los empleados y robaron una gran cantidad de dinero. Está aconteciendo no solamente en Santo Domingo, no solamente en Boca Chica, está aconteciendo en todo el país sin importar la clase social. Señores, el país está colapsando, la delincuencia está acabando con los dominicanos, tenemos miedo de salir a la calle y esto es mucho que decir. Cuando los organismos de seguridad no dan la talla para combatir un tema, un mal que le corresponde a ellos, entonces hay que tratar de revisarse. La Policía Nacional tiene que revisarse. La buena formación empieza en el hogar. Los padres estamos en la obligación de hacer lo que nos corresponde, formar al hijo, pero también los profesores, porque el padre hace todo el esfuerzo por darle una buena formación a los hijos, pero en los colegios, en los centros de estudios, en las escuelas, en las universidades,
quienes comparten contigo quizás no tienen la misma garantía de buena formación en su hogar. Entonces, desde las escuelas, desde los centros de estudio, señores, como auxiliar de lo que es la formación de hogar, los profesores están en la obligación. Por eso es que ellos deben tener también buena formación, deben estar en la capacidad, no solamente a nivel de docencia, sino también a nivel personal, a nivel profesional. Los profesores son fundamentales. Las escuelas están llamadas a jugar un rol estelar en la formación del ser humano, de los jóvenes. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que te viven en un barrio, te van a una escuela en un barrio, pero también en el propio barrio, en tu entorno, está minado de droga. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De qué viene como consecuencia? Bueno, la delincuencia. Porque entonces todavía estudia, tiene 5, 3, 4, 6, 10 compañeros de estudio que su formación no es la mejor. Y en la noche se juntan en los barrios. Y entonces a fumar droga. Y ya ustedes saben lo que va a pasar cuando se agoten los recursos. Que se agotan a delinquir, a atracar. Por eso está combinado con el afán desmesurado, desmedido de exhibicionismo. Que la jovencita me cae bien, entonces yo tengo que exhibir, porque, o sea, la competencia. Ahí vienen los atracos para comprar unos tenis, ahí vienen los atracos para comprar una gorra. O sea, lamentablemente, señores, el destino de nuestra sociedad no es el mejor. Por eso, los organismos preventivos de prevención, empezando con los organismos que representan al gobierno en los sectores, tienen que hacer su trabajo, tienen que asumir su responsabilidad. Así es, ¿no? Y hacerle un llamado a los padres, madres. ¿Revisan ustedes el tipo de música que escucha sus hijos? ¿Revisan ustedes con quién se comunican sus hijos? ¿Cuáles son esos amigos que ellos frecuentan? Esto es un trabajo de todos, esto es un trabajo social, es un trabajo que le compete a usted, me compete a mí. Debemos unirnos todos para rescatar esta sociedad, para rescatar la República Dominicana, porque lamentablemente este muchacho que le hace daño al otro por robarle un celular y le quita la vida, es hijo de una mujer y es hijo de un hombre y tiene hermanos. Eso quiere decir que dentro de esa familia hay una descomposición. Pero no solamente pasa en esa familia, pasan en muchos barrios y en muchas familias de este país. Y no vamos a echarle la culpa a la clase social, vamos a echarle la culpa a la educación. Vamos a echarle la culpa a nuestro sentir, al respeto por la dignidad humana, al respeto por la humanidad y al amor propio, al amor por el prójimo. Y los valores cristianos que ya no se están viendo, ya no se habla de Dios, ya los niños no van a la iglesia los domingos. Hay mucha cultura nuestra que anteriormente no inculcaban, que hoy se ha perdido y miren las consecuencias. Porque ya no hay padre, ya lo que hay es hermanito. Hay hermano, entonces los padres escuchan la misma música, los padres quieren que los hijos... Si hicieran eso, quizá la realidad fuera otra. Ya no se le puede dar una pela a un muchacho. No. Ya no se le puede hablar duro, ya los psicólogos entienden de que los niños... Yo tengo problemas porque el psicólogo mío, ¿tú sabes cuál es el psicólogo mío? Él es Villa La Correa, para que lo sepan. A mí me dieron mis buenas pelas, claro, también, sí. Déjenme decirle. Y mira, los padres influyen mucho en la conducta del hijo. Vamos a escuchar a nuestros hijos, vamos a ser los propios psicólogos de nuestros hijos y apostar a ellos. Los hijos necesitan contarle cómo le fue a sus padres. Y una cosa que decía José Luis recientemente en uno de estos programas es que él tiene una técnica de preguntarle a su hijo qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó. Porque por lo general el niño siempre te va a decir la verdad. Entonces vamos a hacer esa práctica en nuestras casas. Recuerda que ese niño que tú traes al mundo, lo traes con un propósito. Vamos a ver cuál es ese propósito que tú traes a ese niño al mundo. Si es para que siga haciendo daño y sea un parásito social o es para que venga a arreglar la situación. Vamos a tratar de unirnos socialmente para contrarrestar este mal, porque ciertamente ya hay un estado de terror, de pánico en la República Dominicana. Bueno, vamos a esperar que el combate a la delincuencia sea mucho más eficiente, que nos concentremos en este flagelo, en este mal, porque la verdad es que se está comiendo la sociedad, se está carcomiendo la sociedad, señores. Por otro lado, Dangelis y amables televidentes, dice el precandidato, porque también es precandidato del PRM, Luis Abinader, porque que sepa yo, ni siquiera se ha decidido. Él no ha lanzado todavía. Fíjense que en este programa, nuestro compañero y hermano Herodis dijo que
la modalidad de la primaria de ese partido ya se había decidido. Pues quiero decirle que José Ignacio Paliza, presidente de ese partido, que ha hablado también de manera reiterada como si se hubiese decidido, ¿verdad?, realmente la modalidad de la primaria, pues también se contradijo, porque él dijo que después de evacuar la ley, el Congreso Nacional, los organismos de ese partido que tienen facultad y competencia para decidir, no se han reunido y no han decidido. O sea que en el fondo, el PRM no ha decidido la modalidad de su primaria. Sin embargo, el precandidato Luis Abinader, precandidato ahí, Hipólito Mejía, precandidato Wellington Arnaud y precandidato Luis Abinader, dice que él, de ser presidente, bajaría en un 30% los precios de los alimentos. No vamos a decir de los artículos de primera necesidad, sino en sentido general de los alimentos. Y eso me huele a populismo, eso, realmente. Sí, me da ese olor también. Me huele a populismo porque es, señores, que el manejo, el comportamiento de los precios de los alimentos no depende de la voluntad de un hombre, no depende del deseo. Estamos hablando precisamente del comportamiento de los combustibles y ¿quién puede negar, señores, que el transporte de los pueblos, de los campos, de los alimentos no se incrementa con el precio de los combustibles? O sea que esas son de las variables que se dan, señores, en este tipo de cosas, y asegurar de manera populista esto, pienso que es un error y es parte incluso de la inexperiencia. O sea, hablar, decir de manera categórica que tú vas a bajar, incluso poniendo un porcentaje de manera específica, pienso que es una aventura de Luis Abinader. Esa es la verdad. ¿Sabe que Luis Abinader ha estado últimamente dando muchas declaraciones sobre varios temas de interés? Está activo, reconozco eso también. Está activo, y posiblemente la desesperación por estar siempre en la palestra pública lo hizo poner este huevo. Sí, y sí, es hablar, del tamaño de la gallina. Y es hablar de temas que él no tiene en sus manos. Claro, no, Luis, te recomiendo que hable del precio de los combustibles, que es un tema que nos está afectando bastante. De lo que depende el precio de los alimentos. De los alimentos, y que tal vez podrías ayudarnos a que esta situación de los combustibles se regule, porque es a usted que le corresponde como opositor, como partido opositor, el pronunciarse sobre estos temas, no venir a querer pintar. Me gustaría que le preguntaran a su contendor interno, a Hipólito Mejía, por esas declaraciones. No, Hipólito sabe lo que va a decir. Pero el mira, pueblo sabe lo que él va a decir. También el pueblo lo conoce mucho. Sobre las primarias, ciertamente el PRM había informado que las primarias que iban a seleccionar eran cerradas, hasta que viene este impasse del PLD y deciden poner un stop y decir que todavía no saben. Creo que el PRM lo que está es tratando de ver cómo se regula la negociación entre el PLD y el PLD leonelista y el PLD danilista, a ver cuál primaria van a elegir para ello, o montarse en esa misma ola o elegir algo diferente. Bueno, tú dijiste algo que al cierre de esta parte, de este segmento, debo decir, o sea, de ellos depende, de ellos dos que tú mencionaste, depende que permanezcan uno en el poder. Si a las elecciones va el PLD de Leonel por un lado y el PLD de Danilo por otro lado, evidentemente que no tienen manera de tener éxito. Ahora, si va un solo PLD, evidentemente que eso les suministra a ellos mayores posibilidades para mantener el poder. Señores, con la venia de ustedes, vamos a una pausa y regresamos con la participación de ustedes. Estarán los teléfonos ahí y entonces nosotros prestos para escucharlos. En la Cámara de Diputados continuaron trabajando 14 comisiones permanentes, las cuales estudiaron este lunes importantes iniciativas legislativas. Se reunieron las comisiones de Tecnología de la Información y Comunicación, Contratos, Energía, Hacienda, Niñez, Adolescencia y Familia, Fuerzas Armadas, Deportes, Asuntos Marítimos, asimismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Seguridad Social, Educación Superior, bicameral del proyecto de ley orgánica del régimen electoral y la de desarrollo humano. Los diputados estudiaron los proyectos de ley de Código Marítimo,
el de Ley Orgánica del Régimen Electoral, el que prohíbe la importación y circulación de vehículos de motor que no estén provistos de un catalizador electrolítico y el que dispone regulación a servicios telefónicos, entre otros. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. Camtech, campamento de tecnología. 12 horas de pura adrenalina. 8 seminarios, 8 certificados. Etiqueta y protocolo. Seguridad tecnológica. Oratoria. Edición de audio. Fotografía profesional. Diseño de página web. Servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías. Relaciones humanas. Sábado 3 de noviembre. Iglesia La Hermosa, Autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación. Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores: Pastor Dio Astacio, Jóvenes con Dio, El Derecho a la Ciudad, Munícipes, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Y seguimos con más de su programa Debates al Día. Y seguimos con la llamada ahora. Ya tenemos las llamadas listas. Recuerda que nos puede llamar al teléfono 809-262-1919 y desde el interior sin cargo y aún no tenga
no tengan minuto en su celular, nos puede llamar al 1-809-200-8866. 0866. Bueno, ahí lo tienen en pantalla y pueden llamarnos a los teléfonos. Recuerde que si no tiene minuto, ahí está el 1-809-200-0866. Es el teléfono de contacto para usted poder interactuar con nosotros estos temas tan importantes para ustedes. Como Éxito. información, la Suprema ratificó 30 años para Blas Peralta. Sí. Él estuvo recurriendo esa pena que le habían impuesto y la Suprema Corte de Justicia se la ratificó. Lo que se hizo fue bajar el monto indemnizatorio a creo que 24 millones de pesos en vez de 40, si mal no recuerdo. Pero sí ratificó esta condena, aunque hubo 2 votos disidentes. La jueza Miriam Germán entendió de que debieron bajarle la pena, toda vez que no se trató de un asesinato, sino de un homicidio. Y por esta razón, ella entiende que la pena debió ser menor, pero aunque este voto fue disidente, ella se opuso a que le redujeran la indemnización, el costo de indemnización. Por eso es que yo digo todos los días, aunque no le guste a mucha gente, que hemos avanzado. Porque con el poder económico de Blas Peralta, con el poder logístico de Blas Peralta, óyeme, en el pasado salí en coche Blas Peralta. Ahí tiene 30 años en primera instancia, 30 años en operación y 30 años en la Suprema Corte de Justicia. O sea que, por eso que hay que decir que hemos avanzado realmente, no lo que queremos, pero la gran verdad es que se ha avanzado. Sí, entendemos que se ha hecho justicia con este caso, un caso que fue muy doloroso, un caso muy sonado, y más por cómo fue. O sea, el móvil del hecho fue algo que impactó bastante a la sociedad dominicana, porque aparte de todo, Febrillé era muy querido. Sí. Un hombre honorable. En la comunidad jurídica era muy querido. Y este hecho consternó bastante, más porque él no estaba involucrado, no tenía nada que ver con este hecho, y que Blas Peralta era una persona muy repudiada por la sociedad por el mal manejo que Blas Peralta había tenido durante todo el tiempo con esta mafia llamada Fenatrado, en contra de la ciudadanía, en contra del pueblo dominicano, y gracias a él es que estos sindicalistas han tomado fuerza, gracias a esa mafia que él mismo comenzó a fortalecer. Así que nosotros aplaudimos bastante esta medida y entendemos que él debe cumplir esta pena, no simplemente luego solicitar una variación de la medida por la mitad del tiempo cumplido, sino cumplir los 30 años reglamentarios, porque ese no es el único muerto que tiene Blas Peralta, y el pueblo lo sabe. Ese no es el único muerto que se le puede culpar. Blas Peralta hizo mucho daño a la ciudadanía, y esta es la consecuencia. Pero él no es el único, los transportistas que tienen un problema parecido, un historial parecido, no es el único. No, pero era el presidente de la cabecilla, también. Presidente de la cabecilla de una red, que es dueño y señor de la sociedad dominicana. Una red de delincuentes, una mafia de delincuentes en el transporte pesado, y que alimentó al transporte público también, al transporte terrestre. Entonces, esta es la consecuencia. Nosotros esperamos que la justicia siga poniendo mano dura, y en este sentido, Elcido, voy contigo, sí. Hemos avanzado. Porque anteriormente... Bueno, pon el ejemplo nada más del expresidente de la Liga Dominicana de Béisbol, a este señor... Sí. Que recientemente tuvieron que ese decreto, ese pronunciamiento que hicieron para ponerlo como meritorio, vamos a decirle, claro, el nombre de él al partido, al torneo de béisbol. Sí. Tuvieron que echarlo para atrás. Corriendo por Vladimir Guerrero. Así es. Como consecuencia del asesinato por parte de él, de quien era su esposa a la sazón. Así es. Anteriormente. Pero tampoco cayó preso. Así como que fue un cerdo, un marrano que mató. Mira, entonces la justicia hoy en día se puede ver de que ya no es igual que antes, ya la ciudadanía está pendiente de estos casos muy sonoros, y por eso más es que los jueces se tienen cuidado, porque hay una condena social. Claro. Y cuando el pueblo condena, y cuando el pueblo señala, y cuando el pueblo decide que usted es culpable, los jueces tienen que prender. Como ha pasado en estos momentos con Leonardo Matos Berrido. Así es. Que está sufriendo el embate
de la sociedad que lo repudió y que lo rechazó. Así es. No importa que haya sido un poco tarde. Pues nosotros aplaudimos de verdad esta medida de Sí. rectificar nuevamente lo que es 30 años para Blas Peralta. Sabe, D'Angeli, y amable televidente, que Rogelio Henao y el Partido Reformista en una sesión de trabajo en el día de ayer propusieron una especie de tercera vía electoral para ellos llevar un candidato que no sea del PRM, que no sea del PLD. O sea, una tercera opción, una tercera alternativa. Pero yo estimo que es sobre la base de que ellos lleven el candidato, de que sea de ellos, porque yo no te voy a proponer a ti algo que nos favorezca a los dos para perjudicarme. Yo se supone que es con la intención de que el candidato sea uno de ellos, y no dude que sea Quique, porque Quique no es fácil, D'Angeli. Sí, esta fue una propuesta que ellos hicieron porque es que no tienen más temas para proponer al país. El PRM se ha desgastado durante muchos años. Después de Balaguer, se puede decir que no existe un PRSC. No existe. Señores, tenemos una primera llamada. El pueblo quiere pronunciarse sobre los temas que nosotros tocamos. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Adelante, buenas. Se cayó. Carlos Durán y de La Vega. Carlos Durán desde La Bienvenido, Vega. Carlos. Carlos Durán de La Vega. Y oye, lo que te voy a decir es que yo estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Habla Durán que se le meta los 30 años de cárcel. A Blas Blas Peralta. Peralta. Así es. 30 años. Y lástima, Eso tiene 30 años. Y lástima que no le dieron más, porque esa delincuencia que tenía en el país. El Partido Reformista, oye, esa gente no tiene un 2%. Yo estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por llamar. Es que este país es insólito, señores. Pero ¿cómo se destapan esta gente que se puede decir que casi no existen? Vamos con las llamadas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, buenas, adelante. Sí, el programa. Un poquito más alto, por favor. ¿Perdón? Sí, un poquito. Le escuchamos. Sí, no lo oigo, no lo oigo. Hable que lo escuchamos nosotros, el pueblo lo está escuchando. Sí, buenas noches. Buenas, adelante. Sí. Está bien. Esa llamada se cayó. Pero pueden seguir llamando. ¿cuál es el nivel de representatividad que tiene el Partido Reformista en estos momentos, señores? El oyente tiene razón. O sea, en estos momentos, señores, yo no aseguro que ellos obtengan el 2% en estos momentos. Así es. Yo no sé en mayo del 2020. Buenas noches. Pero en estos momentos yo no observo garantía, posibilidades. Mira, de que esta gente pueda obtener te un decía 2%. que es un tema que ellos quieren traer a la palestra porque ya es un partido que no tiene sonido y que se ha desgastado después de Joaquín Balaguer. Ya no existe un PRSC. Sin embargo, es una propuesta novedosa, no deja de ser novedosa, es una propuesta donde ellos entienden que se puede incluir tanto la sociedad civil, que ahí me beneficia, Sí. y la sociedad en general y los sindicatos. Vamos a ver quién nos habla y de dónde. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas Sí. noches. Adelante. Adelante, lo buenas noches. escuchamos. Sí, parece que hay algún problema. Así es. técnico, Buenas noches. sí, ¿Quién orden nos técnico. habla y de dónde? Buenas. Buenas noches. Sí, adelante. Yo voy un 100% de acuerdo a lo que ustedes dicen. Es de aquí de Mao. Muy bien. Yo voy un 100% de lo que ustedes dicen. Miren, Blas Peralta tenían que haberle metido 40 años, porque esa persona que mató es más seria que él y toda su familia juntos. Así es. Muchas Muchas gracias por su Tú intervención. sabes que, para ser justo, Mateo Aquino Febillé pasó por la rectoría de la UAS y nadie pudo señalarlo. Así es. Hay que reconocerlo, y sorteó las situaciones. Sorteó situaciones de cierta peligrosidad. Porque en la UAS, de manera permanente, tú sabes que se recurre a vía de hecho.
Sin embargo, él salió ileso en términos No, morales. mira, y su único error fue intentar defender a una persona o intermediar en una situación donde él ni siquiera tenía que ver. Contaminar su trayectoria profesional, con la política, social, con la parte política. Porque él era el dirigente todo el tiempo del PRD, pero no a los niveles al extremo de aspirar a posiciones importantes y nada de eso. Pues mira, nosotros hemos llegado ya al final de este espacio. Para nosotros es un honor llegar a sus hogares, poder compartir con todos ustedes, debatir estos temas para el deleite de ustedes y que gracias a Dios y gracias a ustedes siempre están de acuerdo con nosotros y eso es lo que esperamos, llevarle debates de calidad con todo el respeto que nos caracteriza y el profesionalismo. Hacemos el esfuerzo. Esto es Debates al Día, mañana seguimos con más. Buenas noches.